Creed en sus profetas. Jueves 1 de julio 2021. Lucas 20. La autoridad de Jesús. Aconteció un día que, estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo: Yo también les haré una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola: Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, pero también a éste golpeándolo y afrentándolo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero también a éste echaron herido. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a éste le tendrán respeto. Pero los labradores al verlo razonaron entre sí diciendo: Este es el heredero, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué pues les hará el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos lo oyeron, dijeron: Nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos les dijo: ¿Qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿esta fue hecha cabeza del ángulo? Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Pregunta sobre el tributo al César. Entonces, echándole, enviaron espías que simularan ser justos, a fin de sorprenderlo en sus palabras, y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Estos le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: Muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Ellos dijeron: del César. Entonces les dijo: Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, más bien callaron maravillados de su respuesta. Pregunta acerca de la resurrección. Se acercaron algunos de los saduceos, que niegan que haya resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere dejando mujer, y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo, y la tomó el tercero, y de la misma manera también todos los 7, y murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven.
Le respondieron algunos de los escribas diciendo: Maestro, bien has dicho, y no se atrevieron a preguntarle más. Jesús, Hijo y Señor de David. Él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Jesús denuncia a los escribas. Cuando todo el pueblo lo escuchaba, dijo a sus discípulos: Guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. La oración, capítulo 13. Hombres y mujeres de oración. Elías. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión, confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo, lo había libertado de la esclavitud y le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Salmos 105, 44 y 45. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. La oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Elías ora para sacar a su pueblo de la idolatría. El temor de Dios escaseaba cada vez más en Israel. Los signos blasfemos de su idolatría ciega se veían entre el Israel de Dios. No había ninguno que se atreviera a exponer su vida al colocarse abiertamente en oposición a la idolatría blasfema que imperaba. Los altares de Baal y los sacerdotes de Baal que sacrificaban al sol, la luna y las estrellas se veían por todas partes. Habían consagrado templos y arboledas, donde se adoraban obras de hechura humana. Los beneficios que Dios le dio a su pueblo no despertó en ellos la gratitud hacia el dador. Ellos le atribuían al favor de sus dioses todos los dones del cielo, los manantiales,
las corrientes de agua viva, el suave rocío y las lluvias que refrescaban la tierra y causaban que sus campos produjeran frutos abundantes. La fiel alma de Elías se contristaba, se despertó su indignación y sintió celos por la gloria de Dios. Vio que Israel se había hundido en temible apostasía. Estaba abrumado con asombro y pena por la apostasía del pueblo, cuando trajo a la memoria las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Pero todo esto había sido olvidado por la mayoría. Fue ante la presencia de Dios y con el alma conmovida y angustiada, le rogó que salvase a su pueblo si éste tenía que ser castigado. Le rogó que privase a su pueblo desagradecido del rocío y la lluvia, los tesoros del cielo, de manera que el Israel apóstata acudiera a sus ídolos de oro, madera y piedra, al sol, la luna y las estrellas, en busca de rocío y lluvia, y al no obtener resultados, se tornasen arrepentidos hacia Dios. La victoria de Elías gracias a la oración. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta, mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una elección decidida. Debemos orar mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos, y si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente savia y nutrición de la viviente vid, porque separados de ella no tenemos fuerza. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis, y lo recibiréis. Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. 7 veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El ángel dijo: cíñete la armadura y sobre todo toma el escudo de la fe, que guardará tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad, en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. Los mensajeros de Dios deben pasar mucho tiempo con Él, si quieren tener éxito en su obra. Se cuenta lo siguiente acerca de una anciana de Lancashire, que estaba escuchando las razones que sus vecinas daban para explicar el éxito de su pastor. Hablaban de sus dones, de su modo de hablar, de sus modales. Pero ella dijo: no, yo les voy a decir en qué consiste todo. Vuestro pastor pasa mucho tiempo con el Todopoderoso.